Buenos días, venimos a presentar el proyecto de herramienta de colección de estilos con mis compañeros Diego Alejandro Rubiano, César Augusto y quienes habla Juan Camilo Cepeda. Entonces, la definición formal de la herramienta de corrección de estilos son aplicaciones de software que automáticamente analizan el código fuente o los archivos de diseño de un proyecto y aplican un conjunto de reglas preestablecidas para identificar y corregir problemas de estilo, formato y calidad de código. ¿Qué elementos componen las herramientas de corrección de estilos? Está el módulo de análisis que se encarga de escanear el código en busca de problemas de estilos, de formato y de calidad. La base de reglas es el conjunto de reglas preconfiguradas que definen los estándares de estilo que se aplican al, al archivo. Generador de correcciones es el que proporciona sugerencias específicas para corregir los posibles problemas que suceden. Y pues la interfaz de usuario, que es lo que permite a los desarrolladores interactuar con la herramienta. Ahora, ¿cuáles son las características de una herramienta de corrección de estilos? Primero, la automatización, que analiza el código automáticamente sin la intervención humana, que generalmente es al mismo tiempo que uno lo está escribiendo. Luego, la flexibilidad, que permite personalizar las reglas del estilo según la necesidad del proyecto. Y pues la integración, que significa que se integran los entornos de desarrollo en los IDEs o en los sistemas y que tenga un sistema de control de versiones. Luego, tipos de herramientas de corrección de estilos. Tenemos los linters, que analizan el código fuente y detectan problemas de estilo, sintaxis y calidad. Los formateadores, que aplican automáticamente un formato de código estandarizado. Los correctores de estilo, que sugieren correcciones para mejorar la legibilidad y mantenibilidad del código. Y los analizadores de diseño, que revisan archivos de diseño y sugieren mejoras de accesibilidad y coherencia visual. Hay algunas herramientas que proporcionan varios tipos o solo uno. Luego tenemos un ejemplo de herramienta de corrección de estilos, que en este caso es Slim, bueno, comprende tres módulos, que se encarga de analizar el código, está orientado a JavaScript en busca de problemas de estilo, sintaxis y calidad. Luego también permite configurar un conjunto de reglas de estilos predefinados o crear una nueva. Luego y bueno, también proporciona correcciones automáticas. Puede corregir automáticamente muchos problemas de estilos encontrados. Por último, los criterios para seleccionar una herramienta de corrección de estilos: la compatibilidad, que se integre con los lenguajes, frameworks y entornos de desarrollo utilizados. Configurabilidad, que permita personalizar las reglas de estilo según las necesidades del proyecto. Rendimiento, que sea rápida y eficiente sin ralentizar el fruto del trabajo. Y pues la comunidad, que cuente con una comunidad activa que brinde soporte y actualizaciones. Ahora pasaremos a ver los formalismos de nuestro proyecto. Como podemos ver, en letras doradas están las expresiones regulares y a la derecha los autómatas, y debajo las expresiones regulares el formalismo del autómata. Entonces, en nuestro proyecto tenemos expresiones regulares para, en este caso, definir los dígitos. Y esta expresión regular, pues en la de arriba, como podemos ver, es para un solo dígito, pero cuando ya eh, le agregamos el más para devolver el token, ya devolvemos cualquier cantidad de dígitos que sea necesario. Este caso es para la definición de enteros. También hay una expresión regular para la definición de flotantes, pero por agilizar la exposición veremos de forma general las expresiones regulares. Luego tenemos la expresión regular para definir las variables. Como podemos ver, las variables en el lenguaje que nosotros diseñamos siempre empiezan por minúscula y luego una cantidad de símbolos, de hasta 10 símbolos en este caso, que pueden ser mayúsculas o minúsculas o dígitos. Podemos ver su formalismo y a la derecha el autómata. Luego tenemos la expresión regular del camel function,
que este caso la usamos para la definición de métodos o funciones. Como podemos ver, pues siempre empezarían en mayúscula y luego tienen cualquier cantidad de mayúsculas o minúsculas. Luego el snake lower, que esto es básicamente para pues separar las palabras barra con un barra al piso, como puedes ver en su formalismo y en el autómata. Luego el snake cooper, que esto es para la definición de constantes, también separadas con un raya al piso. Luego, por último, ya a la hora de los tokens de operadores y palabras reservadas, es básicamente es un autómata trivial, ya que simplemente valida que el símbolo haya sido introducido. Entonces, para todos los operadores y palabras reservadas es el mismo autómata, lo único que cambia pues es el símbolo. Y finalmente tenemos la implementación. Bienvenidos, buenos días. En este caso continuamos con la explicación pues del proyecto sustentando como tal nuestro corrector de estilos. En este caso tenemos una corrección en tiempo real de escritura, en la cual cada línea está siendo corregida a la vez que la escribimos y la completamos o no. En este caso, hay que continuar con lo que se mencionaba, por ejemplo, en, en el video anterior sobre cómo se evaluaban ciertos formalismos o ciertas correcciones de estilos eran dadas. En este caso, tenemos un ejemplo aquí, el cual podemos observar para la definición de una clase. Si ponemos class, my class, de la forma en la que está escrito eh, en pantalla, nos dirá que la línea está vacía, considere llenarla o removerla por el punto y coma que está dentro del corchete. Bueno, realmente removerla sería si no tiene nada, pero eso tampoco tiene mucho sentido. Entonces es como más bien solo llenarla, como que le ponga algún tipo de contenido. Sería remover toda la clase, porque no está haciendo nada, no tenemos nada dentro del contenido que se alcanza a observar ahí, que solo está el punto y coma y no tiene nada más. Luego le decimos en tiempo real que falta el cierre de la clase, pero el estilo está correcto y le dice que añada un punto y coma. Efectivamente, aquí falta un punto y coma y cuando lo ponemos aquí pues ya nos dice sintaxis de definición de clase correcta y ya todo el programa pues también está correcto. Siguiente. Aquí tenemos cómo se definen, por ejemplo, las variables. En este caso, variables con raya al piso. Entonces, my raya al piso variable es igual a 1. Entonces, la definición de variable entera tiene el estilo recomendado. Añada un punto y coma al final de la línea. Entonces, es correcto. Lo hicimos un poco recomendando la mayoría de cosas que son correctas. Es decir, si yo le escribo bien, el programa me va a decir que lo hice bien. Ese fue el sentido en el que lo hicimos. En muy pocas ocasiones me va a decir que lo hice mal, a menos de que ya arroje como tal el syntax error. O bueno, cuando pongo el punto y coma, ahí me dice que pues, falta ese línea. La definición de la variable identificador tiene el estilo recomendado, pero añado un punto y coma al final de línea. Entonces, esta recomendación salió de todas formas porque por el Bison, en donde está el mi archivo.y, igual pasa por esa evaluación. Pero realmente está bien, porque aquí me dice sintaxis de definición de variable correcta y sintaxis de programa correcto. Pasamos al siguiente. Por ejemplo, cuando definimos una constante que es en mayúscula, entonces él identifica inmediatamente que estoy definiendo toda la variable en mayúscula, entonces me dice la línea de la definición de la constante entera. Entonces, en este caso entera, aquí flotante, y aquí, por ejemplo, una constante de cadena de texto que es con comillas simples. Entonces, aquí se pueden definir tres tipos de constantes y el programa identifica que la constante está bien definida. Pues yo le coloco, si yo colocara aquí minúscula igual a 1, no me diría que está correcto. En cambio, aquí sí me dice que la constante está bien. Ese es el sentido de nuestro corrector de estilos. Aquí, por ejemplo, la operación de suma no está finalizada. Entonces, 2 más 2 no está finalizada hasta que le coloqué el punto y coma. Luego nos dice que sí, porque efectivamente el punto y coma sí está ahí. Luego, algo más 2, entonces lo mismo. Y, por ejemplo, algo es igual
disculpa. Algo es igual a 2, perdón, algo es igual a 2 más 2. La operación de suma no está finalizada, por favor la operación de asignación simplificada no está finalizada, uso un punto y coma. Estos dos mensajes salen porque si yo coloco algo igual a 2, me sale solo el de abajo. La operación de asignación simplificada no está finalizada. Entonces ya sabemos que simplificada es que está asignando solo un valor. Cuando asigna más de un valor a la variable, por ejemplo aquí, algo es igual a 2 más 2, entonces la operación de suma no está finalizada. Y ya, y luego me dice el resto de frases. Siguiente. Esta es una de las más interesantes también en el tema de las funciones. Entonces, generalmente una función debe ser declarada con eh, la primera letra mayúscula, que eso se explicó en la presentación anterior de las validaciones que nosotros tenemos. Pues tenemos varias correcciones de estilos. eh, que algunas vayan con minúsculas, mayúsculas, como hablábamos de las constantes, o como hablábamos de, por ejemplo, las definiciones de una función. Entonces, en este caso, la primera es en mayúscula recomendado, y a partir de ahí, bueno, ya lo que quiera. Entonces dice def, help, dice nuevamente la corrección de estilo de que no coloqué nada dentro de la función, entonces le avisa que no hay nada. Y luego le avisa que, ojo, no está mal, pero le avisa que no tiene ningún valor de retorno, pero su estilo es el recomendado. Por eso le dice que no está mal. Luego aquí, ya cuando le pongo el return, me sigue diciendo lo de el punto y coma, que no tengo nada, pero el return, hola, pero no tengo ninguna línea dentro del contenido, solo tengo un return. Y entonces aquí dice, la línea está vacía, considero llenarla o removerla. Y aquí, por ejemplo, nos dice la definición de función requiere un final de línea, pero su estilo es el recomendado, como lo dijimos antes. Y la sintaxis correcta y tal. En cambio, si las definimos normales, sin eso, nos dice que la función, primero nos avisa que no tiene un valor de retorno, lo mismo del otro lado, pero nos dice que su estilo no es el recomendado. Entonces hicieron las dos validaciones por aparte. Cuando yo lo escribo mal, me la valida, pero me dice que ese no es el estilo recomendado en el cual pero me la permite hacer. Mm, y ya pues por último aquí hay una más que es como que sí tiene valor de retorno, entonces lo mismo. No hay el error de que este de aquí que dice la función no tiene valor de retorno. Como puede ver aquí no, como se puede ver aquí no avisa eso porque sí tiene el retorno, pero igual nos avisa que el estilo no es el recomendado. Entonces, ese sería básicamente las principales recomendaciones que hay. Obviamente hay más recomendaciones, pero por el tiempo no podemos darlas todas. Este es un ejemplo y vamos a pegarle un vistazo general ya al programa corriendo en tiempo real en el siguiente parte del video. Muy generalmente vamos a ver como los dos archivos que se construyeron, tanto léxico como sintáctico, y en el cual pues se va a hacer una demostración ya en tiempo real. Esto es todo por la demostración. Gracias. A continuación, una demostración de nuestra herramienta de corrección de estilos. Esta se compone a partir de una capa léxica que nosotros manejamos a través del programa Flex, así como una capa sintáctica que nosotros manejamos a través del programa Bison. Nuestra capa léxica incluye la generación de un archivo que se hará a posteriori con la generación de nuestro programa de Bison. A continuación, pues también tendrá patrones de entrada que nosotros hemos definido previamente para que el programa tome y pueda identificar aquello con lo que nosotros queremos darle una estructura correcta a nuestro programa, como fuera el dígito que nosotros entramos del programa, una definición eh, para constantes, para variables, así como para funciones o clases, y un identificador general. Eh, con cada una de estas previas definiciones de entrada, nosotros también le indicamos al programa qué token debería poder generar para que el programa de Bison sea también capaz de identificar, darle una estructura y correspondientemente a esto puede imprimirle al usuario alguna recomendación o indicación de que la estructura de su programa se encuentra correcta y de acuerdo a las especificaciones que se esperan que llegue a tener. Así como el poder ignorar comentarios, espacios, y en caso de que alguna línea del código no corresponda con nuestras definiciones que hemos previamente indicado, indica que este es un error léxico y nos indique precisamente a qué corresponde. En la capa de en nuestra capa sintáctica, nosotros tenemos una sección de definiciones que incluye librerías estándar, nuestros tokens a capturar,
y así como la sección de las reglas en las que nosotros le indicamos cuál es el patrón de la regla que nosotros queremos conseguir por entrada, así como indicarle al usuario, en caso de que ésta se encuentre bien y llegue a finalizarse correctamente, indica que esta sintaxis es una sintaxis correcta. De lo contrario, puede llegar a indicar una recomendación en la que, de acuerdo con lo que se está esperando, alguno de estos valores no está correcto, no está del todo completo. Y puede indicarle al usuario qué hacer en caso de esto. Tenemos acá definiciones para las operaciones de suma básicas, restas, multiplicaciones y divisiones, flujos de condición if, así como if-else, ciclos de while, ciclos de for, las condiciones que nosotros podemos indicarle para estos, las definiciones de variables, definiciones de funciones, definiciones de clases y definiciones de constantes, así como los parámetros que pueden llegar a entrar para alguna de estas en las que haga falta, clases o funciones. Como ejemplo puntual del funcionamiento de nuestra herramienta de corrección de estilos, una vez nosotros ejecutamos el programa nos estará esperando entrada por usuario, en la que podemos indicarle la definición de alguna variable, constante, clase o función, en la que nosotros queremos que nosotros nos indique el funcionamiento correcto de nuestro programa, dando recomendaciones a partir de nuestros estilos. En el caso de una constante, por decir un ejemplo, nosotros hemos definido que cada una de las constantes se definirá por medio del formato upper snake case, en el que cada una de las palabras está separada por el valor raya al piso, y cada una de las palabras está definida en sí en mayúsculas, como podría ser en este ejemplo myConst, en el que nosotros le asignamos el valor, podría ser un entero, en el que nos indica que falta el final de la línea de definición de la constante entera, y se puede utilizar un punto y coma al final. Si nosotros añadimos el punto y coma aquí, nos indicará que la sintaxis de la definición de la constante es correcta y por lo tanto la del programa también está correcta. En el caso de que nosotros queramos definir una clase, comenzamos con el keyword class y el formato camel case con la inicial en mayúscula, en la que nosotros indicamos una mayúscula inicial y de aquí en adelante el programa puede continuar con minúsculas o mayúsculas de acuerdo a lo que el usuario quiera definir. Como por decir un ejemplo, el valor class, abrimos un paréntesis para indicarle al programa que puede llegar a tomar parámetros, cerramos un paréntesis, abrimos un corchete y le podemos indicar cualquier otra línea en la que podría haber una cierta retroalimentación. Por decir algo, podemos acá tomar un punto y coma para indicarle una línea vacía que es perfectamente válida y podríamos terminar aquí. Las recomendaciones son que como la línea está vacía, no está incorrecto, pero podríamos considerar llenarla o removerla. De lo contrario, acá podríamos indicar por recomendación, falta el cierre de la clase, pero el estilo es correcto. Solo hay que añadir un punto y coma, así como en el ejemplo de nuestra constante. Cuando indiquemos el punto y coma, nos indicará que la sintaxis de la definición de nuestra clase es correcta y también la sintaxis de nuestro programa es correcta en sí. Para la definición de una función nosotros también podríamos utilizar la palabra keyword definida previamente def, y así como las clases también tenemos el mismo formato upper camel case, en el que nosotros podemos poner func hello como nombre, abrimos un paréntesis para que tome también parámetros, abrimos un corchete, indicamos una línea, cerramos nuestra línea y nos indica que si bien la línea también está vacía como en los ejemplos anteriores, la función no tiene valor de retorno, pero su estilo es el recomendado. Podemos indicarle acá un punto y coma para finalizar ese valor, en cuyo caso nos indicará que la sintaxis de la definición de nuestra función es correcta y la de nuestro programa en sí también es correcta. Bueno, eso ha sido todo por la demostración de nuestra herramienta de corrección de estilos. Para más información se puede verificar el código fuente que está en la entrega y cualquier duda, sugerencia, quedamos atentos a él. Muchas gracias por su atención. Esta fue toda la demostración y hasta luego.